instalado y que podamos escuchar la palabra del Señor esta tarde. Dios siempre tiene más que darnos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí, porque siempre Dios tiene algo más que darnos. Y dijo el Señor Jesús: yo soy el agua de vida. El que de mí bebe nunca más tendrá sed. Entonces, listos para beber la palabra del Señor, que en esta tarde nos va a ministrar nuestro hermano Jesús Magdaleno. Adelante, mi hermano, demos un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano Jesús Magdaleno. Adelante, mi brother. Bendiciones, felicidades. Bien, tengo una necesidad aquí que me la estaba quedando y bueno, vamos a orar por ella porque sabemos que nuestro Dios es maravilloso y que si enviamos palabra, la palabra se cumple para el propósito que es enviada. Amén. Y está Rogelio y Abel Alcaraz García tienen sanidad renal, así de que vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Padre, desde este lugar, Dios, enviamos palabra de sanidad sobre Rogelio y sobre Abel Alcaraz, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu mano poderosa esté posándose sobre ellos, quemando, Señor, toda enfermedad, toda dolencia se va en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, has sido bueno y seguirás siendo bueno, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, pues todos de alguna manera tenemos necesidad. Si yo le preguntara a alguien hoy ¿por qué ha venido? Hace rato lo hicimos y dijo porque querían alabar a Dios, y esa es una necesidad que tenemos, de alabar a Dios. Si decimos yo quiero escuchar la palabra de Dios, esa es hambre de escuchar la palabra de Dios y es una necesidad. Algunos otros vienen con alguna dolencia, es una necesidad. Sin embargo, muchas veces hemos escuchado que nos han dicho, ¿saben qué? Como que somos herméticos. Si alguien viene, tiene problemas en su matrimonio, llega aquí a la iglesia y le decimos, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, aunque su matrimonio tenga problemas. Y dice la Escritura que nuestras necesidades tienen que ser conocidas delante de Dios. La otra vez escuchaba que el pastor pasaba para orar por nosotros y preguntaba, ¿cuál es tu necesidad? Y muchos decíamos, el Señor la conoce, y por supuesto que el Señor la conoce, pero la palabra que dice, que mi necesidad tiene que ser conocida. Entonces el pastor y algún siervo de Dios va a orar conforme a la necesidad que tenemos. Pero por otro lado también hacemos caso de la palabra, porque la Escritura dice que llamemos a las cosas que no son como si fueran. Entonces, si tengo problemas en mi matrimonio, yo digo, estoy bien, porque estoy considerando lo contrario a lo que estoy viviendo y declaro que mi matrimonio está bien. Si estoy enfermo, declaro que no estoy enfermo en el nombre de Jesús. Entonces, está bien. Necesitamos nosotros estar en paz con Dios para poder declarar qué es lo que siento, qué es lo que tengo, y poder decirle al pastor, esta es mi necesidad. A lo mejor no delante de todos, pastor, tengo esta necesidad, tengo problemas en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mi vecino, y entonces el pastor estará orando en esa línea. Esto se llama hambre y sed de Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Amén. Porque ese es el título de la predicación, del mensaje de esta tarde. Vamos a orar. Padre bendito, mi Dios, hemos venido, Dios, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor, y sabemos que el que a ti viene, Señor, y bebe de tus aguas, no volverá a tener sed jamás. El que come de tu pan no tendrá hambre jamás, Dios, y tú eres quien nos sacias, Padre, y hoy tienes una palabra de bendición para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y cerramos nuestro oído a toda palabra, toda distracción que venga del enemigo y quiera impedir, Dios, que tu palabra se siembre en nuestro corazón y cumpla el propósito por el que tú le envías, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Dígale al que está a su lado, tengo sed. Tengo sed, pero de la palabra de Dios. Sí. Cuando nosotros reconocemos esa condición que tenemos en nuestra vida, entonces esa necesidad me va a llevar a hacer algo más. Mire, vamos a ver a un hombre que nos habla la Escritura en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 4. Dice que Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Me encanta esto, ¿sabe? Porque ¿quién era este hombre? Zaqueo. Pero ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un hombre del pueblo de Dios, pero había descuidado su relación y se había envuelto en las cosas del mundo de su tiempo. Estaba prestándole sus servicios al gobierno de Roma como cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos no tenían muy buena fama, que dijeran, no es como ahora. Hoy el cobrador de impuestos es como el jefe de finanzas. El jefe de finanzas tiene su oficina y afuera hoy tiene menos gente, pero anteriormente tenía mucha gente ahí. Todos ellos colaboraban para él. Y no se dice nada de ellos, ¿verdad? Ahí van y pagan sus impuestos. Así era Zaqueo para este tiempo. Pero los cobradores de impuestos tenían mala reputación. Se sabía que ellos extorsionaban al pueblo, les cobraban altos impuestos y que se quedaban con alguna parte. Zaqueo, dice la Escritura, no dice que hubiera hecho esto, pero dice que era un hombre muy rico. Un hombre muy rico. Y entonces, cuando estaba ahí en su oficina, escuchó que fueron unos a pagar impuestos y dijeron, ¿sabes? La otra vez fui a Jerusalén y allí yo vi con mis ojos que Jesús sanó a un hombre que estaba en el estanque de Betesda. Un hombre paralítico que no podía caminar, y vino Jesús y lo sanó. Dice otro, sí es cierto, yo también escuché que Jesús sanó a un hombre ciego. Un hombre que era ciego de nacimiento, que no podía ver, y que Jesús lo sanó solamente con untarle lodo en los ojos. ¡Wow! Y ahí estaba Zaqueo escuchando. Y otro dice, sí, a mí me tocó ver también cómo Jesús hizo que un mudo hablara y que un sordo escuchara. Y todo esto estaba siendo escuchado por Zaqueo. Y viene otro más y dice, yo escuché también a un tal Jairo que tenía una hija que había muerto y que fue Jesús a su casa y que la resucitó. Y todos estos milagros y acontecimientos de Jesús estaban siendo escuchados por Zaqueo. Pero pasó el tiempo, lo escuchó nada más. Pasó el tiempo y entonces cuando se dio la ocasión de que Jesús fue a esta ciudad de Jericó, Zaqueo escuchó que iba Jesús para allá y entonces tuvo curiosidad de conocer a Jesús. Tuvo curiosidad y entonces dejó su oficina y fue por donde iba a pasar Jesús. Pero se encontró con otro problema. Zaqueo era demasiado chaparrito. Y por más que se estiraba para ver a Jesús, no alcanzaba a verlo. Y se estiraba y se iba más adelante y encontraba la misma multitud de gentes y no podía verlo. Yo no sé si usted y yo hemos tenido necesidad de conocer a Jesús, pero también hemos tenido impedimento.
Yo no sé si muchas veces hemos comenzado a estudiar la Biblia y cuando agarramos la Biblia nos da un sueño. ¿Verdad? Pero ¿qué estamos haciendo para salir de ese estado? Zaqueo no se quedó con sus limitaciones. Zaqueo no se quedó ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Un hermano decía que cuando agarramos la Biblia y comenzamos a leer y nos da sueño, que es el diablo haciéndonos piojitos. ¡Qué rico! Y le hacemos caso. Le hacemos caso. Zaqueo corrió él tenía deseo de conocer a Jesús. Había escuchado la fama de Jesús. Le dio curiosidad por saber quién era Jesús. Y entonces necesitamos nosotros declarar qué milagros ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos hablar de lo que hemos escuchado y lo que hemos oído. Un día le dijeron a Pedro y a Juan que no querían que hablara de Jesús. Y le dijeron los principales: ya no hablen más en ese nombre. Y dicen ellos: pues juzguen ustedes. Si es necesario que los obedezcamos a ustedes, si eran la autoridad, antes que obedecer a Dios. La Biblia por un lado dice que obedezcamos a nuestras autoridades, pero ellos están diciendo, las autoridades me están diciendo que yo no debo de obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios. No podemos estar en contra de nuestras autoridades. Ellos no les dijeron que ya no iban a hablar, pero salieron de ahí y comenzaron a hablar de Jesús, de las maravillas de Jesús. Nosotros necesitamos hablar de Jesús, de lo que ha hecho en nuestras vidas, de lo que ha hecho en las personas que conocemos, porque sabe, usted y yo no sabemos si ahí cerca de nosotros hay una persona que está pasando por una necesidad y de esos milagros que ha hecho en mi vida o en su vida, él está padeciendo y dice: wow, yo quiero conocer a ese Jesús, yo quiero conocerlo. Llegado el momento, hará como Zaqueo, vendrá y tendrá un encuentro con él, porque hay un corazón sediento de la palabra de Dios. Amén. No podemos callar lo que Dios hace en nuestras vidas. Necesitamos hablarlo. Pero es que no puedo. Ese es uno de los impedimentos que posiblemente pudo haber tenido Zaqueo. ¿Qué van a pensar de mí? El jefe porque no era cualquier, era el jefe de los cobradores de impuestos. Pero él dejó esa actitud para ir a buscar a Jesús. Cuando dejó esa actitud y no se quedó en las limitaciones que él tenía, dice la Escritura en el versículo 5 y 7 que cuando Jesús pasó y miró a Zaqueo, lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Usted y yo podemos mover el corazón de Jesús. Podemos hacerlo. Y quizás diga, ¿pero cómo? Como lo hizo Zaqueo. Cuando hay ese anhelo por conocer de Jesús, ¿sabe? Había una mujer que estaba enferma de flujo y que tenía un buen rato. Y cuando Jesús fue por ese lugar, había una multitud también. Y Jesús, esta mujer se metió entre la multitud. Ella no tenía ni siquiera que estar en ese lugar, pero olvidó esos paradigmas, olvidó esas limitaciones que la gente le había puesto y se fue a meter entre la gente y la apretujaban y le empujaban y no podía alcanzar a Jesús. Pero ella dice, si tan solo pudiera yo tocar el manto de Jesús, sé que voy a sanar.
Ese deseo en el corazón de esta mujer la llevó a que tocara el borde del manto, y entonces Jesús se estremeciera y dice: salió poder de mí. Nuestro anhelo en nuestro corazón hace que poder salga de Jesús para que venga y sane nuestras vidas y restaure nuestras vidas. ¿Cómo estamos buscando a Jesús? Con ese anhelo. Porque sabe, Zaqueo tenía el deseo de conocer a Jesús. Y esas limitaciones estaban latentes ahí en su vida. Pero no se quedó ahí, corrió más adelante y no lo podía ver, y corrió más adelante, y entonces vio que por donde iba a pasar el Señor Jesús había un árbol de sicómoro muy grande, y él corrió y se subió al árbol. ¿Se imaginan a Zaqueo chaparrito y subiéndose al árbol? No le importó, pero lo que él quería era ver a Jesús. Lo que él quería era conocer a ese Jesús que había sanado a enfermos, que había hecho que cojos caminaran, que mudos hablaran, que ciegos vieran. Él lo quería conocer. Y ese deseo movió el corazón de Jesús. Así es de que cuando Jesús va pasando por ese lugar, se estremece el corazón de Jesús. Y el deseo de Zaqueo hace que Jesús levante la vista y que le diga: Zaqueo. Zaqueo conocía a Jesús porque ya había escuchado hablar de él, de oídas. Pero ¿cómo nos encanta cuando vamos al doctor? Y cuando vamos al doctor y el doctor me dice: ¡ay, Rosalía! Qué bueno que viniste. Uy, el doctor me conoció entre tanta gente, y nos sentimos así como distinguidos, ¿verdad? Porque el doctor me conoció. Pero allí el doctor de doctores le estaba diciendo: Zaqueo, Zaqueo. Le estaba hablando por su nombre. Jesús nos llama por nuestro nombre, porque Jesús nos conoce más de lo que usted y yo nos conocemos. Y entonces le dijo: baja, le tengo una mala noticia. Esto me recuerda a aquel hombre que fue al doctor enfermo de la pierna izquierda, y le dice el doctor: le tengo dos noticias, una mala y una buena. Pues doctor, dígame la mala. Pues le voy a amputar la pierna izquierda. No me diga, doctor. ¿Sí? ¿No hay solución? No. ¿Y la buena? La buena es que su mala suerte se acabó. ¿Pero cómo está eso? Porque a partir de mañana usted se levantará con el pie derecho. Ya no tenía la izquierda, ¿verdad? Entonces le dice a Zaqueo: baja enseguida, porque tengo las dos noticias que hay para ustedes. También es esa. La mala es que Jesús no quiere visitarlos. Y enmudeció el palenque. Gracias. Jesús no quiere visitarlos. Jesús no le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja porque quiero visitar tu casa. No, Jesús le dijo: Zaqueo, baja porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo se quedó mudo, emocionado, porque también nosotros, esto debe de causarnos emoción de que Jesús no nos visite. Tengo la bendición de convivir con algunos hermanos y espero convivir con ustedes más tarde, pero vamos a su casa o vienen a casa y entonces podemos estar todo el día, pero ya en la tarde nos vamos o se van porque estamos de visita o están de visita. No se quedan. Si Jesús nos visitara, si Jesús fuera nuestra visita, se habría de ir de nuestras vidas, pero Él quiere quedarse a vivir en nuestra casa. Amén, dele fuerte el aplauso al Rey. Dios, gracias. Baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría. No era para menos.
No era otro de sus compadres, cobradores de impuestos, el que lo iba a visitar. Era Jesús mismo. Y estaba emocionado, tanto que a lo mejor ni siquiera tomó en cuenta que le llamó por su nombre. Él no dijo, me conoce, no, se emocionó bastante y se puso feliz. Pero a veces cuando Dios hace algo bueno con nosotros, habrá gente que no está contenta. Habrá gente que va a murmurar. Además, ¿de quién murmuró la gente? ¿De Jesús o de Zaqueo? De Jesús. A Zaqueo no le importaba que dijeran, ay sí, él muy espiritual, vino Jesús con él. No le importó, él ya estaba curtido de tantas malos comentarios, porque no era bien visto, ¿sí? No era bien visto. Los cobradores de impuestos eran odiados y despreciados por los judíos porque se consideraban traidores, porque estaban colaborando con ellos. Se les acusaba de extorsión y de codicia. Zaqueo estaba en el lugar y en el momento preciso, pero no era un lugar y un momento preciso que él hubiera ocasionado, que él hubiera elaborado, no. Ese momento se preparó desde que escuchó lo que Jesús había hecho en la vida de las demás personas. Desde ese momento se gestó este encuentro. Jesús iba pasando por allí. Pero lo más impactante es que Jesús mismo lo ve, pero más que su presencia, ve su deseo. Eso fue lo que cautivó el corazón de Jesús. Y eso es lo que cautiva el corazón de Jesús. No tanto lo que decimos con nuestras palabras, sino lo que sentimos en nuestro corazón. Eso es, cuando nosotros alabamos a Dios podemos cantar bien. Qué bueno que cantan los de alabanza, porque si hace rato estaba la batería ahí y no me escucharon cantar. Pero qué bueno que cantan ellos, porque cuando nosotros hablamos no puede ser lo mismo que lo que sentimos. Y Jesús no estaba viendo lo que Zaqueo estaba diciendo, sino lo que estaba sintiendo. Y entonces le dice, es necesario quedarme en tu casa. Dios no solo quiere visitarnos, Dios quiere quedarse a vivir con nosotros y que podamos disfrutar de su presencia todos los días de nuestras vidas. Amén. 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 Ahora, cuando el Señor Jesús viene y hace morada en nosotros, tiene que haber cambios. Por supuesto que hay cambios. Yo estoy seguro que en muchos de ustedes hay cambios y en algunos otros están en un proceso y ahí estamos. Pero tiene que haber cambios. Dice la Escritura en el versículo 8 y 10 de Lucas 19. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Quién le dijo a Zaqueo que regresara ese dinero? Nadie. ¿Quién le dijo a usted que ya no toma, que dejara de tomar? Nadie. Nadie. Desafortunadamente he conocido a algunas personas que son cristianas, son hijas de Dios y que continúan hablando de manera soez, que continúan haciendo malas prácticas. Hace un tiempo
yo tengo un hermano que trabaja en Capama y hace malas prácticas. Él hace malas prácticas. De él se la creo, se la paso, no lo justifico, no conoce. Ellos quieren, como los amigos de Zaqueo, hacerse ricos sin importar qué tengan que hacer. Y viene a una casa y le dice, oye, hazme la toma de agua. Y le dice mi hermano, oye, pero ¿tienes contrato? No, no tengo contrato. Pues es que no puedo hacerlo, necesito hacer un contrato. No, mira, sí se puede, tú, ahí yo te voy a dar tu ofrenda de amor. Después me doy cuenta, me comentó mi hermano cuando le comenté, fulano tal, sí hizo esto. Órale, bueno. Nos equivocamos. A veces como pastores seguimos teniendo malas prácticas. Quizás Zaqueo, porque no dice que Zaqueo haya hecho esto. Muchas veces tenemos un trabajo donde se preparan bebidas alcohólicas. Es un trabajo. No quiere decir que me haga estafe a alguien, me haga rico por eso. Es un trabajo y en el momento que Dios quiera me sacará de ahí, no sé. Zaqueo era cobrador de impuestos. Y quizás la gente que estaba con él hacía las malas prácticas y bueno, se mochaban con él también. Era el jefe. Pero llegó el momento, y a mí me encanta esto porque dice, Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a regresar 4 veces. Conocía la ley, porque la ley dice que eso se tenía que hacer. Pero me encanta porque ahora con lo del Otis y todo eso, pues ya sabemos lo que pasó. Pero yo les decía con los que platicaba, a mí yo tengo la conciencia tan tranquila que nadie me puede decir, te vi en el Walmart, te vi en... Nadie me lo puede decir. Entonces yo creo en la confianza de Zaqueo, es que él se sentía seguro de que no había defraudado a nadie, pero dice, si por alguna razón lo hice, se lo voy a regresar 4 veces más. Porque él sabía que no lo había hecho. Pero él dice, la mitad de mi riqueza, esas sin condición, se la voy a repartir entre los pobres. Nadie le dijo que lo hiciera. ¿Qué es lo que causó esto en el corazón de Zaqueo? La presencia de Jesús. Cuando Jesús verdaderamente le damos entrada a nuestro corazón, habrá cambios en nuestras vidas sin que nadie nos diga que lo hagamos. A mí me recuerdo en la Costa Grande cuando íbamos a las fiestas de allá de Navidad y decían, es que tú eres el alma de las fiestas, y de pronto pues ya no, sin chistes, sin tomar, sin nada, y luego me decían, aquí no está tu pastor, no hay nadie que te vea al igual que me tiene que ver, no está aquí físicamente, pero él, aunque me meta debajo de las piedras, ahí nos ve. Pero nadie le dijo a Zaqueo, pero sí había cambios de que verdaderamente Jesús estaba en su vida. Cuando Jesús está en nuestras vidas, entonces ya no voy a desviar mi ojo por ahí a cosas que no debo de ver. Ya no voy a hablar groserías, ya no voy a hablar igual, voy a hablar diferente. Porque Dios es el que transforma. No es que nadie me diga, ya no digas esto. Yo le he dicho a algunos, oye, tienes que cambiar tu manera de hablar. ¿Y sabe qué? No cambian, porque se los digo yo. Necesito esperar que sea el Espíritu Santo y que los convenza de que lo que están haciendo no es lo correcto. Pero ellos necesitan dejar que el Señor Jesús no los visite, que viva en sus vidas. Y entonces el cambio se dará de manera automática en el nombre de Jesús.
Los hombres que se burlaban no sabían a qué había venido Jesús. Zaqueo no provocó este encuentro, Jesús lo provocó. Y Jesús pasó por Jericó porque Jesús sabía que allí estaba Zaqueo y que necesitaba de él y quería dejarlo de ejemplo, tanto que lo dejó escrito acá. Lo criticaron. Así como le dijeron, si supiera qué mujer es la que está derramando ese perfume en sus pies, si supiera. Claro que lo sabía. Claro que sabía que Zaqueo era un recaudador de impuestos. Pero justamente por eso había venido Jesús. Por eso había pasado por Jericó. Pasó por Samaria porque sabía que había una mujer que estaba necesitada de Dios, que necesitaba cambios, y mientras estuviera sin Dios no iba a haber esos cambios. Y pasó por allá, aun cuando los judíos no tenían amistad con los samaritanos. Pasó por Samaria. Jesús vino. ¿Por quién vino? Por los enfermos. ¿Y cuántos enfermos hay aquí? Gloria a Dios. 2, 3, 4, 5. Gloria a Dios. Todos estamos enfermos y necesitamos más de Dios. Necesitamos de Dios todos los días de nuestras vidas. No nos podemos quedar con lo que tenemos. No puedo decir yo estoy bien. Mucho tiempo yo caminé en Cristo pensando que estaba bien, hasta que le di oportunidad de Jesús que viniera a vivir en mi vida, que no me visitara, que viviera en mí. Comenzaron cambios y continuamos en ese proceso. Continuamos en ese proceso. Ese fue el resultado de que Jesús se quedó en casa de Zaqueo. Fue transformada su vida de manera radical, que decidió dar sus bienes. Así usted y yo necesitamos dejar que el Señor Jesús venga a nuestras vidas y nos transforme de manera radical, no a medias. Necesitamos reflexionar cómo estamos viviendo, porque si continuamos con una vida en Cristo a medias, ¿sabe? No es que Dios sea malo, es que es lo que nosotros buscamos. En el libro de Amós, estamos terminando. En el libro de Amós, en el capítulo 5, pero en los primeros versículos le está diciendo Amós, el profeta, le está diciendo al pueblo: ¿saben qué? Se han equivocado su manera de vivir, y les digo algo: van a quedar postrados. Un ejército poderoso que antes había vencido, dice, si ahora un ejército sale con 10,000, solamente van a regresar 100. Y si salen 10, si salen 100, solamente van a regresar 10. Yo le pido a Dios cada día, cuando me levanto, y le digo: Dios, primero le doy gracias porque vivo, y no quiero mostrarme muy espiritual ante ustedes, pero es lo que hago. Y sé que mis hijos salen a trabajar, y le digo: Señor, que así como nosotros salimos hoy, nos permita regresar a casa, que vayamos bajo la sombra de tus alas, Dios, y que nos guardes de toda adversidad. Pero necesitamos, no solamente porque estamos orando, sino asegurarnos de que esto puede ser cuando vivimos bajo la voluntad de Dios. El pueblo se había equivocado, y Amós le está diciendo: no todo está perdido. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Comunidad Cristiana de Acapulco: vuelvan a buscarme y vivirán. Vuelvan a buscarme
Nos podemos equivocar porque no estamos exentos de las equivocaciones, ni estamos para señalar a nadie. Nos podemos equivocar. Pero ¿cuántos saben que tenemos un Dios tardo para la ira y grande en misericordia? Ese es el Dios que tenemos. Y aun cuando nos equivoquemos, podemos regresar a la casa del Padre y decirle: mi Dios, me he equivocado, perdóname, Señor, perdóname. Porque entonces Dios nos prolongará la vida. Dios nos prolongará nuestros días sobre la tierra. Israel estaba listo para que el juicio de Dios cayera sobre ellos y murieran. Pero había una esperanza, y la clave para que no murieran era simplemente buscar a Jehová. Simplemente buscar a Jehová. Pero no podían buscar a Jehová a menos que se apartaran primero de buscar los deleites placenteros de la carne. Tenían que apartarse de ellos. Y eso es lo que muchas veces a nosotros como pueblo de Dios se nos ha dificultado. Muchos quizás venimos a la congregación, a la iglesia el domingo, pero otros días andamos envueltos en otras prácticas. No está perdido. Apartémonos de ellos y busquemos a Jehová para que nuestros días sean prolongados. Amén. Póngase de pie, por favor, estamos terminando. Gracias, Dios. No se canse. Quizás usted diga: ¿sabe? Muchas veces las situaciones que vivimos día con día, y ver que a alguien más le sucedió al profeta Amós, dice: por poquito mis pies resbalan, porque yo voy a la iglesia todos los domingos, yo diezmo, yo ofrendo y yo hago todo, sirvo en los grupos y hago todo, pero de pronto veo que hay gente impía que está siendo prosperada, y yo me pregunto: ¿de qué me ha servido? No se canse, no se canse. Dice la Escritura que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? A su tiempo cosecharemos. Cuando usted sienta desfallecer, busque, refúgiese en Dios, porque Él da fuerza al cansado, da fuerza a los débiles. Y aun cuando los jóvenes se cansan, se debilitan, y los hombres jóvenes caen exhaustos, puede suceder, pero los que confían en Dios encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Porque esta palabra es para usted. Dele fuerte el aplauso al Rey, mi Dios. Gracias, 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 Espíritu Santo de Dios. Sabemos que podemos contar contigo, Padre. Sabemos que podemos contar contigo, mi Dios, porque tú nos conoces, Señor. No estamos aquí por ninguna casualidad. Tú has preparado este momento, Padre eterno, Señor. Hoy, Señor, te decimos: ven, 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 Espíritu Santo, ven. Queremos que habites en nuestras vidas todos los días, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos salir y regresar con bien. Tenemos un Dios que nos defiende, un Dios que va delante de nosotros, un Dios que suple nuestra necesidad conforme a sus riquezas en glorias, Padre. Aquí estamos hoy delante de tu presencia, hombres y mujeres, Dios, que han aprendido a depender de ti, Señor, que se han equivocado, sí, pero que corremos al trono de tu gracia, Dios. Y si hoy nos hemos equivocado, te pedimos que nos perdones, Padre.
Que no venga juicio de destrucción sobre nuestras vidas ni nuestras familias, Padre. Que tu misericordia se aplique a cada uno de nosotros y a nuestras familias, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adoremos al Señor. Alabe. Gracias, Señor. Alabe a Dios.